Hola, mi nombre es Tracy. Hoy estoy aquí en el Zoológico Beardsley de Connecticut, donde trabajo como docente. Este es el tercer año que estoy trabajando como voluntaria aquí. Hay muchos animales aquí en el Zoológico de América del Sur y América Central. Quiero mostrarles algunos de ellos hoy. Estos son pecaríes chicoen. Ellos son del Alto Chaco en Paraguay. Esta región de América del Sur es uno de los lugares más calientes y más secos. Los pecaríes son más activos por la mañana. Más tarde, cuando hace calor, a ellos les gusta refrescarse en el barro. Ellos normalmente viven en los grupos pequeños de 4 o 5 adultos y sus jóvenes. Ellos comen cactus, frutas y raíces. Los pecaríes chicoen están en peligro de extinción. Estos son los lobos de crin. Estas hermanas se llaman Bonita y Chiquita. Tienen piernas largas para ver por encima de los pastos del centro de América del Sur. Ellos comen animales pequeños y medianos y mucha vegetación. Ellos viven solos y tienen el mismo compañero de por vida. Se ven como un zorro en zancos. Las llamas son animales domésticos. Los pueblos de las montañas de los Andes los utilizan para muchas cosas. Ellos son animales muy fuertes. Pueden transportar cargas pesadas, grandes distancias en terrenos irregulares. Su lana se transforma en cuerdas, alfombras y tejidos. Esta es la selva tropical. Este lugar es muy caliente y húmedo. Esta es una boa constrictora. Ellas viven en las selvas del sur de América Central y América del Sur. Pueden vivir entre 20 y 30 años y pueden medir 3 y 20 pies de largo. Sus marcas irregulares de color marrón y crema les ayudan a mezclarse con sus alrededores. No son venenosas. Este es un caimán yucare. Ellos animales antiguos y asombrosos. Ellos viven en los ríos y lagos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Ellos comen peces y serpientes, pero prefieren comer caracoles acuáticos. Hay más o menos 4.500 especies de ranas en el mundo. Estas son ranas de dardo venenosas. Su hábitat se extiende desde Costa Rica a Brasil. Ellas viven en el suelo y en los árboles en zonas húmedas. Comen una hormiga especial que les permite producir una toxina. Ellas usan sus colores brillantes azul, verde y amarillo para prevenir otros animales.
Estas son las ibis scarlet. Estas aves del norte de Venezuela, Brasil, América Central y el sur de Estados Unidos. Ellas viven en los pantanos. En el desierto, ellas viven en grupos de aproximadamente 30. Las plumas de las ibis se ponen rosadas porque ellas comen cangrejos y otros tipos de comida. El agouti es un roedor. Ellos pueden correr rápidamente y saltar muy alto. Les encanta comer y enterrar las nueces de Brasil. Son como la ardilla de la selva. Los monos de Gelby viven en la selva amazónica. Estos pequeños monos del Nuevo Mundo tienen el pelo largo y negro que sobresale alrededor de sus cabezas. Viven en pequeños grupos. Los miembros del grupo comparten un estrecho vínculo. Se quedan muy juntos y se comunican con llamadas estridentes. Ustedes probablemente reconocen estos pájaros debido a sus grandes picos. Son tucanes. Sorprendentemente, sus picos no son pesados porque tienen un panel de hueso llena de aire. Los tucanes comen principalmente frutas y anidan en agujeros de los árboles. Los perezosos de dos dedos son animales muy interesantes. Se mueven muy lentamente. Pasan casi toda su vida colgando con la cabeza para abajo. Duermen de 15 a 18 horas durante el día y poco a poco buscan comida por la noche. Cuando duermen, se acurrucan en las ramas de árbol. A ella le encanta sentarse en su casa de leche. Aquí están los tamarindos de oro león. Están en gran peligro de extinción. Viven en los bosques costeros cerca del río São João y en la reserva Poco Pianta en Brasil. Ellos son de color naranja claro a naranja oscuro y tienen una melena como un león. Son muy divertidos verlos. Estos patos son nativos de América del Sur. Tienen hermosas plumas brillantes. A diferencia de otros patos, a ellos les gusta posarse en los árboles. No ponen sus colas en el agua cuando nadan. Esta es una boa amazónica de árbol. Ellos pueden ser de color gris, negro, rojo, naranja o amarillo. Estas serpientes comen, viven, duermen, se reproducen y paren
en los árboles. Ellos pueden vivir 20 años o más. Esta es Kuma. Ella es una ocelote brasileña. Estos gatos hermosos están en extremo peligro de extinción. Kuma es la única ocelote en los Estados Unidos con 2 bebés a través de la inseminación artificial. Ella es muy importante para la sobrevivencia de la especie. Estos son monos saki de cara pálida. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles y les encanta saltar de rama en rama. Ellos viven en una familia de un macho, una hembra y sus hijos. Estos son los monos auladores, negros y dorados. Ellos son de Brasil, Paraguay y Argentina. Ellos son los animales más ruidosos en el Nuevo Mundo. Las hembras y los jóvenes son dorados y los machos son negros. Ellos viven en el bosque y comen hojas, frutas y flores. Esta hermosa serpiente verde brillante se llama la boa esmeralda del árbol. Ella casi siempre está activa durante la noche y pasa toda su vida en los árboles. Las ranas amazónicas de leche viven en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Ellos comen principalmente insectos y arañas. Ellos nunca pillan el suelo. Ellos reciben su nombre, la rana de la leche, por el líquido blanco venenoso que secretan cuando tienen miedo. Los tities pigmeos son uno de los monos más pequeños del mundo. Viven en grupos de familia de 4 a 15 animales en lo alto dosel de la selva. Su comida favorita es la savia de los árboles. El lobo mexicano es el lobo que está en mayor peligro de extinción en el mundo. Hay solo 300 en el cautiverio. Estas 3 son hermanas y son muy importantes para la sobrevivencia de especie. Los lobos mexicanos están siendo reintroducidos en Arizona, Nuevo México y México. Cuando fui de excursión al Parque Nacional de Gila en Nuevo México en abril pasado, vi un cartel que su presencia. ¡Qué maravilloso! Finalmente, estos son los cóndores andinos. Esta es Teresita
y ella tiene cerca de 50 años. Él se llama Desmond y hace 3 años era un huevo. Él es muy joven y no tiene sus plumas adultas todavía. Los cantores son uno de los aves voladores más grandes. El alcance de sus alas es de 3 metros. Ellos se elevan muy alto en las montañas de los Andes. Ellos usan el aire caliente para deslizarse, solo agitando sus alas una vez cada hora. El cóndor es el símbolo nacional de Colombia y por eso aparece en las monedas de Colombia, Ecuador y Chile. Bueno, eso es todo. Me gustó mostrarles algunos de los animales del zoológico Beardsley de Connecticut hoy. Espero que ustedes puedan venir ustedes algún día. Gracias.